Quédese sentado, no se vaya. Estamos listos para llevarle la mejor información de Baja California en AFN Político y algo más. Dora Elena Cortés Juárez y José Enrique García Sánchez lo invitan. AFN Político es Agencia Fronteriza de Noticias. Quédese sentado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Hoy que ya es miércoles 25 de abril del año 2018, un placer llegar hasta Mexicali, la capital de Baja California, a través de la 1120 de la radio Contigo, a través de MBS Radio, concretamente. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen, muchas gracias. Por supuesto también a quienes nos ven y escuchan a través de Canal 73 de CNR estatal en esta opción de televisión por cable que nos lleva a todo Baja California. También, lo sabe usted, transmitimos en vivo y en directo, pues a través de la opción de Facebook Live. Nos encuentra de igual manera en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias en www.afntijuana.info. Entremos en materia, oiga, fíjese que en las últimas horas y conforme se profundiza en la investigación del asesinato de los jóvenes asesinados, pues sí, del asesinato de los muchachos estos que, sí, ¿verdad? Me vi terrible, ¿verdad, productora? Nomás poquito. Ah, bueno, me encanta la franqueza, ya sabe usted. Sí, de pronto hay resbalones que Dios guarde el hora, ¿no? Como ayer ya decía yo que había dicho una barbaridad ayer, pero pues en la inercia del intercambio aquí con mi compañera, amiga y directora de la agencia, de momento se me perdió el dato. Yo había dicho que Olga Sánchez Cordero, ministro de la Corte y candidata a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. No, pues no, ¿verdad? Pues por supuesto que no. Pero bueno, resbalones que ocurren. Efectivamente, este caso del asesinato de los muchachos, de los jóvenes torturados, asesinados y disueltos en ácido, ha tenido un impacto enorme en el ánimo de la población, que a pesar de lo duro y tupido del tema de la inseguridad pública que nos golpea en el país, mucha gente hizo una pausa, un alto y volteó a ver el caso específico de los muchachos. 3 amigos estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales que estaban simplemente preparándose para grabar un cortometraje. Bueno, esto de producir cortometrajes y largometrajes y cine en general, pues es una nueva tendencia en el país, es más que una moda, responde a la necesidad de encontrar un canal de expresión de esta nueva generación, y que ha encontrado, por cierto, en las artes audiovisuales una alternativa incluso profesional a partir de la esperanza surgida por el exitoso caso de varios mexicanos que han sido ya reconocidos por la industria cinematográfica norteamericana y han ocupado posiciones importantísimas y reconocimiento pues internacional con algunas producciones, ¿no? Y entonces se ha abierto una oportunidad increíble para una generación de muchachos en este país que, entusiasmados como están, sobre todo después de la cilindrada que les pegó Guillermo del Toro en una conferencia reciente, bueno, los tenía encantados, ¿no? Este exitoso mexicano que ha probado en Hollywood y que la ha hecho muy bien, bueno, pues es una fuente de inspiración para millones de mexicanos que hoy están encontrando en las carreras de medios audiovisuales, en cine, que ya es una opción universitaria en este país, fuera de la Ciudad de México, pues una opción profesional y una opción extraordinaria para expresar cosas. Y como estos muchachos, muchos otros han dedicado con pasión su tiempo
para lograr las mejores cosas posibles, pensando en proyectos de concurso, ¿no? Y esto los ha llevado a buscar, por ejemplo, escenarios, escenografías naturales para ambientar las historias que tienen en mente. Javier Salomón Aceves Gastelum, Marco Ábalos y Daniel Díaz, que desaparecieron el 19 de marzo en colinas de Tonalá, Jalisco, ahí concluyeron sus sueños, ¿no? Disueltos en ácido, imagine usted qué terrible. Uno de ellos de Mexicali, de Baja California, por eso no nos es un tema ajeno, no debe serlo, independientemente del origen de los muchachos, no debe serlo porque pues se trata de víctimas de delitos, así, a secas, y en eso no hay distingo, y este caso ha lastimado a muchísima gente más allá de su círculo de familiares y amigos, porque se trata de 3 jóvenes en plenitud de la vida persiguiendo sueños, ¿no? Y esto se convirtió en un delito que les costó la vida. Y entonces esto, por supuesto, tiene un agravante más en el ánimo social, ¿no? Y si le busca usted detalles, bueno, pues encontrará que uno de ellos era de Mexicali, y entonces los bajacalifornianos nos sentiríamos justificadamente aludidos por este triple asesinato. Ellos son compañeros de la misma escuela, están viviendo en Guadalajara, en la zona metropolitana de Jalisco, y están dedicados a convertir en realidad sus sueños. Y hace algunas horas, mire, me impactó leer un testimonio, el testimonio de alguien que efectivamente vivió una experiencia similar y salió con vida de esta experiencia. Y quiero compartirles un cachito de ese texto que ha escrito alguien que se puso en los zapatos de estos muchachos, que también se dedicaba a lo mismo y que, caray, se sintió profundamente tocado, ¿no?, por la experiencia de estos muchachos. Fíjese nada más, Álvaro Hernández. Pues es un chavo como todos, ¿no?, con toda la energía, todo el vigor, todas las ganas de comerse el mundo. Él vive en la Ciudad de México, es de Veracruz, y dice, hace 3 años, escribió él ayer, hace 3 años, en 2015, fue invitado a participar en una película, la haríamos en Veracruz, en la zona selvática. Tomé el auto desde la Ciudad de México y manejé por alrededor de 7 a 8 horas aproximadamente con mi perro. Para quien no sabe, mi tarea en una producción, dice, es escutear, hacer la búsqueda física de los lugares, explorar los espacios más acordes a las necesidades de un guión, es decir, buscar los escenarios, pues. Y ahí andaba escuteando entre caminos, algunos ya conocidos por mí hace años, otros muchos caminos nuevos, carreteras federales, caminos de terracería, pueblos. Me paraba a fotografiar pueblos, carreteras, caminos que me parecían interesantes, fotografiaba con mi celular y las placas de mi auto eran del Estado de México. No le había prestado atención antes, pero seguro pues era un factor. No habían pasado ni 3 semanas de estar escuteando, es decir, buscando, cuando en un camino de terracería una camioneta venía frente a mí en el otro sentido. Se detuvo a un costado, bajé mi ventanilla. La traía arriba con el aire acondicionado encendido por el fuerte calor. El que manejaba me pidió que me bajara. Le pregunté por qué tendría que hacerlo. Uno de los que iban sentados atrás bajó su ventanilla y me apuntó con un arma larga. No tuve más opción que bajarme del auto. Uno de ellos me llevó al asiento trasero de la camioneta mientras me apuntaba. Los otros 3 abrieron mi mochila, mi cajuela, buscaban bajo mis asientos, en la guantera. Somos policías, dijo uno de ellos. Con ese tipo de armas no le creí y honestamente no pedí que se identificaran. Iban vestidos de civiles en una camioneta particular. En mi mente pasaron muchas cosas.
Mi madre, el primer pensamiento. Mis hermanos, mis amigos, mi perro. Pensaba que los quería ver y quizá no podría. Pensaba en lo poco que estaba ganando por arriesgarme así. Pensaba en una estrategia para salir corriendo, pero mi razón me decía que no lo iba a lograr. No había forma. ¿Me iban a desaparecer? Junto había una laguna. No era difícil hacerlo si lo querían. ¿Qué iba a decir la prensa? ¿Me relacionarían con un grupo delictivo? ¿Con qué noticia le llegarían a mi madre? ¿Me buscarían? Pensaba todo eso mientras veía desde lejos cómo revolvían todo en el auto. A empujones me bajaron de la camioneta. Se subieron los otros 3 mientras el otro me seguía apuntando. No dije una sola palabra. Ni siquiera una mentada de madre. Fueron alrededor de 7 minutos en silencio total. No pasaba nadie por ese camino. Arrancaron su camioneta y se fueron. Me subí al auto. Recuerdo que estaba firme hasta ese momento y sereno. En cuanto se fueron, perdí el control. Manejé en sentido contrario a ellos lo más rápido que pude, y mientras avanzaba y trataba de salir de ese camino, le hablé a una prestadora de servicios turísticos que acababa de ver y le conté lo sucedido. Me dijo: aquí tengo un fandango y está el jefe de la policía y dice que no hay policías así en la zona. Colgué. Le hablé a la productora, estaba muy asustado y nervioso. No recuerdo con certeza qué le dije, pero sí recuerdo que le dije que me largaba de ahí y que no quería hacer su película. Y mientras le estaba contando lo sucedido, miré el retrovisor. Ahí venían nuevamente detrás de mí. Ya estaba yo muy cerca de la cabecera municipal. Crucé una carretera y me estacioné frente a un mini súper parecido a un Oxxo, pero con otro nombre. Entré a simular que quería comprar algo. Me escondí detrás de los aparadores. Desde ahí veía hacia afuera. Los de la camioneta hablaban con unos jóvenes de menos de 18 años en motocicleta y con 2 ancianos sentados en la esquina. La camioneta se fue. Compré una botella de agua y salí de inmediato. Tomé el auto. No sabía qué hacer. Manejé sin pensarlo y sí, error mío. En lugar de ir con autoridades, en quien no confiaba en ese momento, decidí rodear la laguna, irme a mi hotel. Pero el camino era el más solitario, rodeado solo de vegetación. Ahí venían las 2 motos detrás de mí nuevamente. Quien me conoce y sabe cómo manejo entenderá que manejo rápido. Fue lo que me ayudó a huir. Cuando logré no verlos tras de mí, me metí en una reconocida reserva turística. Ahí esperé en medio de la selva hasta que pasaron algunas horas. Le hablé a los encargados del hotel, Octavio y Maye, me dijeron: vente, aquí vas a estar bien. Manejé al hotel, me solté a llorar con ellos. El internet era pésimo en esa zona. Intenté contarle y pedirle por mensaje a unos amigos que fueran por mí. El internet era malo. Tal vez no lo hice bien, o es que siempre nos llevamos en desmadres. Pero lo que recibí fueron bromas que no esperaba, que no quería en ese momento. Octavio y Maye me dieron una botella de mezcal, me la bebí completa. Me dormí frente a la laguna en el muelle con mi perro, me sentía seguro ahí. Hoy siento rabia, tristeza e impotencia. Puedo imaginar lo que Javier, Marcos y Daniel pensaban, lo que temían, a quién querían ver o hablarle, en quién pensaban. Me da terror que sus últimos momentos dependieran del equilibrio o desequilibrio mental de unos hijos de... No puedo imaginar el dolor de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos o parejas. ¿De qué depende a veces nuestra vida? ¿De la suerte de quienes son nuestros captores? ¿De su estado de ánimo? ¿De su humor para matar o no a alguien? Ningún padre merece escuchar: seguro fue porque andaba en malos pasos. Son tus hijos, son tus hijas, tus padres, tus hermanos, son los jóvenes de nuestro país. Somos todos quienes el lugar y el momento equivocado nos convertimos en daños colaterales de una guerra absurda, de una pésima estrategia. Los gobiernos que hemos tenido no han cumplido con lo más importante, que es garantizarnos seguridad. Y aún así, hay quienes todavía piensan en mantener esos gobiernos. Al final, lo que ellos y nosotros queríamos era contar una historia. Nosotros sí lo logramos. Para ellos la historia que se cuenta es la de ellos mismos. Que el pueblo, la vida y el cine les haga justicia, Daniel, Marcos y Javier. Un
un testimonio pues impresionante que ha estado calando en las redes sociales a partir de que lo publicó alguien llamado Álvaro Hernández, ayer justamente en la tarde. Esta maravilla de la tecnología que nos permite enlazarnos y conectarnos, ¿no? Y conectarnos con historias como esta, que tiene un impacto importante en la medida que esta tragedia ha tocado a muchísima gente, y no porque las víctimas de delitos similares, las otras víctimas de delitos similares no valgan o valgan menos que estos muchachos o no valgan, ¿no? Sino porque la naturaleza del delito, las características del caso, la impunidad siempre presente por lo regular, el pago de una alta factura, la de perseguir un sueño, que de pronto se convierte en delito suficiente para ser asesinado. Qué impresionante. Sabemos que hay historias, muchas, que ilustran la gravedad del clima de inseguridad que está golpeando a este país y a esta región en particular. Pero, bueno, hay historias que llegan más, unas más que otras. Lo que pasó allá en Jalisco con estos muchachos no nos es ajeno del todo. Menos cuando nos enteramos que entre ellos hay un mexicalense, menos cuando sabemos que fueron disueltos en ácido, una modalidad que aquí pusieron en boga los delincuentes hace ya casi una década. Y menos cuando en Tijuana estamos al día de hoy con una estadística de 697 homicidios dolosos, más de 6 asesinados por día. En Tijuana, una de las ciudades con el más alto índice de violencia. Y esto viene a cuento por lo que le voy a contar. Sí, le voy a compartir. Tenemos el video listo, ya con el ajuste que acordamos. Mire, en las últimas horas hemos tenido acceso a información relacionada con el tema de secuestros en esta ciudad. Algunos de estos asuntos han surgido, han salido a luz pública como información pues incompleta, porque no es mucha la información a la que hemos tenido acceso desde los medios, pero esto que le voy a compartir son imágenes fijas, son fotografías de un incidente del que aquí le compartimos algo ayer o antier. Un secuestro aquí en el fraccionamiento o colonia Neidehart. ¿Sabe usted dónde se encontraban antes la terminal de los autobuses verde y crema? Ahí, justo enseguida, hoy existe una gasolinera. Enfrente está un mercado importante. Hay un restaurante, La Especial. Hay un negocio de licores. Y de ahí fue secuestrada una persona joven por 2 personas, quienes físicamente ingresaron, uno de ellos armado con una pistola, a las instalaciones y sometieron a esta persona que estaba ahí, aparentemente hijo del propietario. Vea usted estas imágenes que le voy a ir explicando mientras las comparte producción con todos nosotros. Las imágenes fijas. Ese es el interior del negocio. Un negocio de venta de licores. Bueno, esta es la cámara ubicada sobre
el cajero, la persona que atiende. La que sigue, por favor. Ese es el video, muchachos, o vea usted esto. Es el momento en que ingresan estos dos encapuchados, sabiendo que hay cámaras, pues, ¿no?, cubriéndose el rostro, y arrastran a la víctima. Ahorita vamos a repetir la imagen. Se va a repetir la imagen para que vea usted el momento en que ingresan súbitamente a las instalaciones y someten a esta persona, la arrastran. A ver, ahí está, ¿no?, vestidos con pantalón Levi. Deben ser posiblemente personas entre los 30 y tantos, 40 y tantos años los que cometieron este delito. Lo someten, lo arrastran y lo suben a un vehículo. Le voy a mostrar las imágenes del negocio, o del interior del negocio, las imágenes, las fotografías que acompañan al video y que muestran algunos ángulos y muestran a un vehículo en el exterior. Bueno, dos vehículos. Uno de ellos una caravana en la que se cree subieron a la víctima. A ver, producción, esa es una imagen del interior, exactamente, una imagen desde el interior del negocio. Ahí a un costado usted verá a la gasolinera Arco que le comento, a la izquierda de la pantalla, en la parte trasera de un mercado importante, creo que la canasta se llama. Ese vehículo aparentemente es el que se usó para subirlo. Tenemos otra por ahí, por favor. Hay otra imagen en la que aparece un pickup blanco que pues estaría entre los sospechosos, ¿no?, de participar en el incidente. Algunas son imágenes tomadas desde la cámara del negocio, de la escena del delito cometido. Hay otra fotografía más, por favor. Hay un negocio, hay una fotografía donde se ve clarísimamente un pickup aparentemente estacionado en el exterior. Es un pickup blanco, muy parecido a los pickups tipo patrulla que de pronto utilizan los ministeriales, ¿no? Es un dato. Por ahí va el vehículo, una caravana, si no me equivoco es la que está adelante, la misma en la que aparentemente subieron a la persona. Y estas imágenes recogen y documentan el más reciente incidente de secuestro que se sepa hasta el momento. Es un secuestro, no tenemos mayores datos. Ahí está en la parte superior derecha el vehículo en que aparentemente llevaron a la persona, secuestrado, levantado, como usted quiera, porque hoy se lo planteo así de esta manera porque hoy la autoridad se ha vuelto tan quisquillosa para deslindar y decir no, técnicamente no es un secuestro, ¿no? Fue una privación ilegal de la libertad. Y hoy se utiliza este esquema para pues minimizar el asunto. Pues finalmente todos son delitos, ¿no? Llámele como quiera, privación de la libertad, levantón, secuestro, independientemente de la modalidad de que se trate, por aquello de las formalidades legales y demás, ya sea secuestro con el ánimo de quitar dinero a la gente, o levantón si se trata de un secuestro entre presuntos delincuentes, o como usted quiera, ¿no? O privación ilegal de la libertad. En cualquiera de esas modalidades estamos frente a delitos, y en ese delito, como en todos los demás, hay víctimas. La víctima es esta persona que usted vio en el video.
al que acabamos de tener acceso y que le vamos a compartir. Pero con esto quiero compartirle además los pormenores de un mensaje que está circulando profusamente, una especie de alerta entre comerciantes y empresarios de esta ciudad. Es un mensaje de alerta compartido por empresarios locales, que dice que van por lo menos 12 secuestros en la ciudad. Más o menos 12 secuestros. Uno de ellos ocurrió en Hacienda Aguacaliente, según este reporte, esta alerta que está circulando entre empresarios. Y las víctimas finalmente lograron librar el asunto. No está claro qué tanto pagaron por la liberación de una persona, de un integrante de la familia, y salieron huyendo hacia San Diego. La modalidad de secuestros, según esta alerta entre comerciantes, ya no está haciendo distingos, es más, ya no está ubicando como víctimas a grandes y conocidos empresarios, a personajes de la ciudad con gran poder adquisitivo, con altas figuras de la sociedad tijuanense. No, la característica, dicen, es que ahora los delincuentes han bajado la mira hacia personas con menor poder adquisitivo, que es un sector más amplio que el otro, ¿no? Aparentemente más fácil de maniobrar, menos riesgoso, donde lo que se busca son cantidades menores, ¿no? De $200,000, dice $200,000, dice este reporte al que tuvimos acceso, pero pues de ahí hacia abajo y hacia arriba, según el sapo la pedrada, para decirlo en términos llanos. Este es el reporte que está circulando desde hace algunas horas entre empresarios, entre comerciantes, dando una voz de alerta ante un fenómeno que ya se había superado hace una década y que ha regresado, que está regresando, y por lo visto cada vez con más fuerza. Esto es parte del panorama que está viviendo Tijuana hoy. Hace 4 días, en una parroquia de esta ciudad, el sacerdote de esta parroquia informaba a la feligresía del secuestro el secuestro y asesinato de una persona. No dio nombre, pero lo que sí dijo es que esta familia contra la que se perpetró el secuestro, ya había sufrido un secuestro previo. Un hijo de esta familia había sido secuestrado y había recuperado su libertad. Esta vez la persona secuestrada no corrió la misma suerte. Aparentemente la familia pagó el rescate y sin embargo fue asesinada la víctima del secuestro. No hemos podido confirmar los pormenores de este asunto. Ya sabe usted que son temas muy delicados en donde la misma difusión del nombre y la ubicación de la víctima y demás se convierten en datos muy, muy sensibles. Uno entiende, sobre todo si la persona secuestrada fue asesinada, pues uno entiende el drama tan grande que está viviendo la familia y sentirse expuesto pues públicamente no es algo que agrade. Pero yo debo decirle que este sacerdote tiene por costumbre pedir a su comunidad que oren cuando hay conocidos integrantes de esa comunidad o de comunidades cercanas
que son víctimas de un hecho de esta naturaleza. La costumbre es pegar en el cirio grande que está regularmente en el altar el nombre de la persona por la cual se manifiestan intenciones, se ora, se pide la oración de la comunidad. No es la primera vez. En aquella crisis de hace una década ocurrió lo mismo, y entonces esa comunidad, aquí cerca de hecho, se enteraba de pronto de cada caso, y además de una gran cantidad de casos que se estuvieron presentando en esta ciudad. Este domingo se confirmó que lamentablemente la persona por la que esa comunidad había estado orando finalmente fue asesinada después del secuestro, y no obstante el pago de un rescate. Eso es lo que está ocurriendo en esta ciudad en este momento, aquí en Tijuana. Qué terrible panorama este, y mire, pues no hay ninguna intención de hacer escándalo y morbo. La situación por su propia naturaleza es demasiado escandalosa, porque esto lo que hace previsible es un escenario que ya vimos antes: la fuga de gente, el cierre de negocios, el retiro de capitales. Vaya, creo que ni Andrés Manuel López Obrador, ahora que lo traen tan de moda y lo señalan en este rubro justamente, ¿no?, como el eventual responsable de una fuga de capitales y gana la elección, está ya logrando un resultado de esa naturaleza como el que le atribuyen a él, porque aquí ya lo estamos viviendo. Lo vivimos hace una década y parece que lo empezamos a vivir otra vez, con algunas familias que están considerando, según lo que hemos escuchado, muy seriamente irse de la ciudad un tiempo, ante lo que es evidente: la falta de autoridad en esta ciudad, en este estado, donde la delincuencia ya tiene, por lo menos en el último año y medio, y uso el dato de referencia porque corresponde a la administración actual, y entró en funciones hace un año y medio más o menos, ¿no?, la que encabeza Juan Manuel Gastelum Buenrostro a nivel municipal, y la cifra de víctimas fatales está ahí, ni siquiera para discutirse. Es un hecho que no admite controversia: 697 homicidios dolosos en lo que va de este año. El año pasado terminamos en 1,700. Es decir, ya alcanzamos poco más de la tercera parte, y mire, a este ritmo estaremos terminando 2018 con una cantidad superior de víctimas. Por lo pronto ya rebasamos, si no me equivoco, la cantidad de víctimas que había hasta el mismo periodo del año anterior. Dicho esto, déjeme pasar a otro asunto informativo, ajeno al tema de la seguridad, pero importante. Finalmente, ayer, y esto ya no lo alcanzamos a compartir en este espacio, porque el acontecimiento se produjo 2 horas después de concluido el segundo segmento que dedicamos al tema electoral. Aproximadamente al filo de las 4 de la tarde llegó a esta ciudad un primer grupo de 120 integrantes de la caravana de Vía Crucis del Migrante. Son migrantes centroamericanos, hondureños, guatemaltecos, beliceños, que participan en esto que ya se ha convertido en una tradición anual. Sin embargo, en esta ocasión la caravana se integró con una cantidad superior, más de 1,000 participantes, todos ellos centroamericanos, que venían con una intención: llegar al norte, huyendo muchísimos de ellos de la violencia en su país. Las historias de migrantes, de ciudadanos guatemaltecos, hondureños, salvadoreños,
que fueron víctimas de la violencia, justamente, de las pandillas, de la mala salvatrucha, personas que fueron víctimas de estos grupos criminales o cuyos familiares fueron víctimas, integrantes de sus familias que fueron violadas, asesinadas, que fueron amenazadas, que recibieron ultimátums para sumarse a las filas de la delincuencia en calidad de sicarios o abandonar incluso el país. Algunos de ellos con reloj en la mano, tienes 30 minutos, ¿no?, para salirte de aquí. Y abandonaron sus casas, sus posesiones, solo algunos trapos y algunos papeles en su caso, con lo que traían puesto, en fin, esas historias tuvimos oportunidad de escucharlas aquí ayer, los medios de comunicación. Lo que usted está viendo en pantalla en este momento es justamente el instante en que llegan los 2 autobuses con estos centroamericanos que antes habían pisado terreno mexicalense, donde, nos dice el gobierno del estado, fueron atendidos, recibieron atención médica, alimento, algunos de ellos alguna cobija, pañales para niños. Este es un grupo de 50 niños, 50 mujeres, 20 hombres. Poco antes que ellos habían arribado más o menos 50 personas, un grupo de 50, y 52 de hecho, 18 de los cuales de inmediato se entregaron a autoridades norteamericanas pidiendo asilo político, asilo humanitario. El resto hará lo mismo en las próximas horas, pero lo que usted ve en pantalla en este momento es el arribo a un albergue ubicado aquí en la zona norte de Tijuana, la zona a unos pasos de la zona de Tolerancia, en pleno centro histórico de Tijuana, donde una ONG les había preparado ya la recepción con alimentos. Había también ahí personal enviado por el gobierno municipal a través de la Dirección Municipal de Atención al Migrante. La prioridad era ofrecerles atención médica de inmediato, revisión a todos ellos para ver si traían algún problema de salud. Después de una jornada de aproximadamente 35 días y más de 3,000 kilómetros, considerando que ingresaron a territorio mexicano por Tapachula, Chiapas, y se dirigieron como primer objetivo a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. Y a partir de ahí, algunos grupos se disgregaron, se separaron, buscaron su propia ruta, algunos en dirección al norte, pero en otras regiones hacia el este del país, de la frontera con los Estados Unidos, la mayor parte a Tijuana. Estos 120 que recibimos, según las autoridades y las ONGs que están participando en el apoyo a estas personas, el último dato es que vienen en camino algo así como 450 o 500 más. Tendríamos aquí en esta zona casi a la mitad de los integrantes de la caravana que salió del sur, de la frontera sur de nuestro país, que inició ahí su viacrucis, su recorrido. Un viacrucis que pues tuvo sus estaciones, ¿no? Así como en la celebración católica, ¿no?, donde se recuerda las caídas de Jesucristo, por ejemplo, ¿no?, y esto de las 7 estaciones. ¿Sí, 7? Ya ni sé, ni me acuerdo en este momento. Bueno, pero las estaciones en las que la comunidad católica participa con tanto fervor, bueno, ellos vivieron en este viacrucis del migrante, como se conoce, vivieron sus caídas y vivieron sus momentos, ¿no? Y muchos de ellos aparentemente habrían perdido la vida, fueron asaltados, fueron violados en el trayecto, en territorio mexicano. Encontraron un panorama pues no tan distinto del que los hizo huir de su país, porque
atravesaron regiones donde los índices de violencia y criminalidad son altos, y no obstante las atenciones que recibieron, la solidaridad que recibieron de muchísimos mexicanos, también vivieron en carne propia la violencia. Tuvieron, fueron objeto de detalles muy especiales. Relataba ayer una de las migrantes participantes de este grupo el detalle de que quien manejaba la bestia, este ferrocarril ya tan famoso en donde se cuelgan los migrantes para llegar hasta acá, el conductor decidió esperar a que subieran todos ellos, ¿no?, para trasladarlos. Una consideración que no se ve todos los días, déjeme decir, ¿no? Esa unidad, ese ferrocarril no se detiene, y las docenas de familias que se acercan todos los días para entregarles alimento a los migrantes que se montan en la bestia, lo tienen que hacer a velocidad, ¿no? Con bolsas, con alimentos empacados en bolsas de plástico que lanzan al aire para que los cachen, ¿no?, los migrantes que van montados en la bestia. En esta ocasión no fue así, por esa consideración que le comento, pero en otras áreas del trayecto, algunos de ellos pagaron un alto precio, y sin embargo llegaron a su destino final, pues algunos de ellos emocionados hasta el llanto, y otros pues con un suspiro de alivio de saber que se acabó el recorrido y que ya están, por lo menos en este momento, en un lugar seguro, que es el albergue, que con todas las limitaciones que tiene, pues es un lugar de entrada seguro, porque aquí además hay vigilancia, hay protección. Las autoridades locales se habían preparado para recibir a este contingente, las estatales también, por supuesto autoridades federales. De hecho, estos autobuses fueron acompañados por elementos de la Policía Federal, División Caminos, que ha mantenido un monitoreo de la caravana, pues por razones de seguridad, desde su arribo a Chiapas, ¿no?, y en todo el trayecto a la Ciudad de México, y ahora, pues en este caso, hacia Tijuana. Dice la autoridad estatal que en las próximas horas deberá estar llegando a Mexicali el resto del contingente. ¿Qué tanto tiempo? Es un dato que todavía no tenemos preciso, lo hemos estado monitoreando. Nuestros compañeros están al pendiente del arribo de este segundo contingente, que deberá hacerlo aparentemente en primer término a Mexicali, donde ya les estarían esperando para darles una atención básica en su trayecto, antes de seguir su trayecto a Tijuana, que es su destino final. Hoy estos migrantes son la noticia, desde ayer son la noticia. Había ahí casi, ¿qué le puedo decir?, medio centenar más o menos de periodistas mexicanos y extranjeros cubriendo el arribo de este contingente, de esta caravana, visibilizada públicamente por el presidente norteamericano Donald Trump. No es un fenómeno nuevo, no es un caso nuevo. Esta caravana ya se hace desde hace un buen tiempo. No había tenido una participación histórica en términos de la cantidad de integrantes como en esta ocasión. Pero el asunto adquirió otra dimensión mediática a partir de que el presidente norteamericano Donald Trump lo visibilizó cuando lanzó una alerta a través de su cuenta de Twitter, haciendo una especie de llamado, lanzando una especie de alerta, diciendo que ahí venía, ¿no?, un grupo peligrosísimo para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y una amenaza, pues prácticamente lo puso así, ¿no?, como una enorme amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, en la que México debe intervenir, pues deteniendo esa caravana, impidiendo que llegase a la frontera, a su frontera sur, la que está aquí, la que compartimos con ellos, ¿no?
La respuesta, usted ya la conoce, el gobierno mexicano dejó transitar la caravana y se ha convertido pues en tema incluso de campaña, ¿no? Porque los aspirantes a la presidencia de la República, a quienes va a tocar, bueno, uno de ellos tocará tolerar el trato, tener trato con el gobierno que encabeza el presidente Donald Trump, pues tuvieron que manifestarse respecto al tema y ya hemos conocido lo que dijeron por lo menos dos de los aspirantes a la presidencia, ¿no? Y los dos coincidiendo, por cierto, en el planteamiento, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que México no le va a hacer el trabajo sucio, como en este caso, pues deteniendo a los migrantes, ¿no? Y esa fue la respuesta de Andrés Manuel López Obrador aquí el día que vino a encabezar un evento masivo, y Ricardo Anaya hizo otro tanto, lo planteó en una conferencia de prensa, ¿no? En términos muy parecidos, ¿no? Respetando las decisiones y las expresiones del señor Donald Trump, pero manifestando muy claramente que nuestro país no tiene por qué tolerar el trato que ha estado recibiendo ya desde hace un rato, desde que Donald Trump asumió la magistratura, la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, eso es lo nuevo en el tema de la caravana, eso y la cantidad de participantes, y de los cuales pues la mitad debe estar ya completamente integrada en las próximas horas. En cuanto tengamos el dato concreto, se lo vamos a compartir en el portal y le vamos a dar seguimiento, por supuesto. Y mientras, pues el tema ha servido para que volteemos hacia la comunidad haitiana, la que se quedó resultado de aquel flujo también enorme de haitianos y afroamericanos, algunos de ellos, africanos concretamente, que arribaron a Tijuana, y esto ha puesto sobre la mesa un tema de debate y controversia añejo y un reclamo, el recordatorio y el reclamo hacia el gobierno central, en el sentido de que Baja California, particularmente Tijuana, la economía, la ciudad de Tijuana, amerita, requiere, debe recibir un apoyo compensatorio, un presupuesto compensatorio que le ayude a pues afrontar los efectos económicos que esto tiene para la zona. Me refiero al fenómeno migratorio y al flujo de migrantes mexicanos y extranjeros que han elegido a Tijuana como destino. Hoy ya no es Tijuana el destino central, el destino principal. Ya sabemos que hacia el resto de la frontera con los Estados Unidos, hacia el este, se ha encauzado buena parte de los flujos migratorios, pero Tijuana sigue recibiendo flujos importantes, y el caso de los haitianos fue el recordatorio fehaciente de que Tijuana sigue siendo el destino y la meta de muchísimos migrantes. Entonces, otra vez, de hecho, el tema se ha convertido en un tema electoral, ¿no? En un tema de discusión y planteamiento electoral, porque tiene que ver justamente con el impacto económico que sufre Tijuana, la ciudad que ocupó por mucho tiempo el primer lugar por el índice de crecimiento demográfico, el primer lugar, hasta que nos desbancó Rosarito por la tasa de crecimiento, ¿no? Y en buena medida atribuido a los flujos migratorios. Impresionante. Oiga, déjeme compartirle otro asunto además, otra nota importante. Fíjese que la Agencia de Inspección de Alimentos de Canadá autorizó que se comercialicen. ¿Qué pasó? ¿Ya me está usted cortando, productora? Tan pronto se me está acabando el 20 aquí. Bueno.
Canadá autorizó el comercio de moluscos mexicanos, ostiones, almejas, mejillones refrigerados, congelados de origen mexicano. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, dice que se llegó a este acuerdo luego de varias reuniones entre las autoridades sanitarias mexicanas y canadienses. Es un proceso de pláticas y negociaciones que iniciaron en 2013, fíjese nada más. 2013, estamos a 2018, 5 años después. Fue en 2016 cuando funcionarios canadienses hicieron una visita a México, una especie de auditoría para comprobar y verificar información que requerían para la toma de la decisión, y corroboraron que los requisitos del Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos pues son equivalentes al control sanitario que ellos tienen en Canadá, y entonces bajo esta garantía pues Canadá aparentemente no tuvo empacho, no tuvo problemas para aceptar este tipo de producto mexicano que regularmente se somete a controles de calidad, pues todo lo que es producto perecedero de exportación, y con este acuerdo de comercialización pues entonces el producto mexicano tiene un mercado importante y además logra un reconocimiento igualmente importante. El hecho de que Canadá acepte la importación de producto de esta naturaleza, que además es muy delicado sanitariamente hablando, producto de alto riesgo, de por sí ya sabe cómo nos traen los vecinos y los socios del TLC con productos que han generado alertas de salud por envenenamiento, por contaminación, por varias razones pues que han puesto en riesgo la salud de norteamericanos particularmente, y esto independientemente del manejo que se sospecha ha sido intencionado para sabotear, boicotear el producto mexicano y evitar su ingreso a los Estados Unidos, ¿no? Y en esta tesitura y bajo la lupa han estado productos como la fresa, como el aguacate y otros más. Entonces, como parte de una guerra comercial, pues, básicamente. Entonces, el acuerdo con Canadá no deja de ser importante porque además le recuerdo una cosa. Canadá y Baja California han tenido vínculos añejos, desde hace décadas. Baja California se ha convertido en un socio de Canadá. A Canadá hemos exportado hortaliza, hemos exportado productos surgidos del Valle de San Quintín, por ejemplo, para un mercado de consumo de alto valor, ¿no? Son productos mini, así casi para la cocina gourmet, pues, que se generan aquí en San Quintín con calidad de exportación, y lo que es hortaliza y producto similar va para Canadá. Entonces con ellos tenemos un trato viejo, pues añejo, que nos beneficia económicamente a la región, y el hecho de que hoy otro producto u otra serie de productos mexicanos como estos, los mariscos, pueden ingresar a Canadá sin complicaciones, sin problema, bueno, nos abre otro mercado que sirve pues para el desarrollo económico del país en general y de las regiones en donde se extrae este tipo de producto que va a parar a las mesas canadienses. ¿Qué trae usted, productora? A ver, dígame. ¿Ya? ¿Se me acabó el 20? Qué feíta es usted, Bueno, ni hablar, solo nos resta. ¿Me va a dejar despedirme de los amigos de Mexicali? Sí, los que nos escuchan a través de la 1120 de la radio Contigo y los que nos ven a través de Canal 73 de CNR Estatal. Genial, extraordinario. Agradeciendo como siempre la gentileza de su compañía. Por supuesto también a quienes nos han pues nos escuchan a través de Facebook, nos ven a través de Facebook Live. Muchísimas gracias. Nos vamos al siguiente espacio dedicado a la cobertura electoral 2018. Aquí seguimos. Quédese con nosotros. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por este canal.
Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.